Bueno, mucho se ha hablado últimamente sobre el rendimiento de los alumnos argentinos en las pruebas internacionales. Hay quienes se agarran la cabeza, ven un panorama catastrófico por delante, porque la Argentina la verdad es que no resulta bien ubicada en estas pruebas en las que se miden y se hacen rankings sobre el rendimiento de los chicos comparados con escuelas de todas partes del mundo. Otros relativizan un poco los resultados porque afirman que las pruebas en realidad, como se toman voluntariamente, no siempre comparan chicos del mismo nivel cultural, del mismo entorno socioeconómico, y entonces, claro, ni siquiera del mismo interés, porque mientras en Corea, por ejemplo, quienes participan en las pruebas de rendimiento escolar se preparan para esas pruebas como si fueran a disputar un campeonato mundial, muchos de los chicos argentinos que participaban simplemente lo hacían sin ningún conocimiento de la trascendencia que podían tener esos resultados y no le ponían mayor empeño en hacer un buen papel. Pero este viernes se realizó en la Sociedad Científica Argentina una reunión que creo que es vital para lo que es la educación en la Argentina y en particular la educación de las ciencias. Pero no es solo la ciencia, sino la educación en su sentido más amplio. Un encuentro sobre aprender a pensar en el aula. Si aprendemos a pensar en el aula, si nuestros chicos aprenden a pensar en el aula, seguramente no solo van a tener excelentes resultados en estas pruebas, sino en las pruebas más importantes que son las pruebas de la vida. Y tenemos en línea a nada menos que al doctor Jorge Bertein. Él es doctor en educación por la Universidad de Stanford, fue director de UNESCO en Brasil, es el presidente de Sangari Argentina y el vicepresidente de Sangari Brasil. Es una voz reconocida a nivel regional en las discusiones de políticas de educación, ciencia y tecnología. Buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nora, muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. La verdad es que lo que ustedes están haciendo desde Sangari creo que es fundamental. Vos sabés que yo soy una fan de Sangari. Pude ver clases del programa de enseñanzas de las ciencias en la que los chicos no repiten, sino que hacen, sacan conclusiones, investigan junto con la maestra. Pude ver chicos de una escuela sin grandes medios, pero con todos los medios para la clase de ciencias, con globos terráqueos, con cintas para medir, para hacer experimentos, cómo esos chicos realmente se enganchaban y estaban fascinados con lo que estaban haciendo y cómo participaban y cómo sacaban conclusiones. Así que creo que son de los más autorizados para hablar sobre esto, que es aprender a pensar en el aula. Y lo que quisiera saber es, bueno, ¿qué se discutió en este simposio y si se plantearon algún tipo de perspectivas o líneas rectoras como para poder aplicar en las escuelas, no solo en las que tienen la suerte de llevar adelante el método Sangari, sino en general, ¿no? Te agradezco mucho, Nora, agradezco mucho tus comentarios. Si hubieses podido estar también en un momento, te hubieses tornado un poco más fanática como yo me torné en ese encuentro, porque independientemente de algunas personas más conocidas en el área de educación o de ciencias, como Juan Carlos Tedesco, como la ministra de Educación de Tucumán, o el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, o Diego Golombek, o el representante de la UNESCO para Ciencia y Tecnología de América Latina y el Caribe, los principales protagonistas han sido una directora de escuela y una maestra de otra escuela que contaron, bueno, lo que vos has mencionado también y que lo que ellos viven en el cotidiano. O sea, es un programa que funciona, es un programa que es acepto, es un programa que los chicos tienen placer de vivirlo, los maestros de enseñar y los chicos de aprender. Lo que se discutió es la importancia que tiene de incluir a tantos que están excluidos del conocimiento científico y de la producción del conocimiento, y ha mostrado cómo estos chicos están produciendo conocimiento y cómo esto debería ser siempre
la enseñanza de la ciencia una política de Estado, y que es muy difícil en general reproducir experiencias pequeñas, las experiencias pilotos, que son interesantes, y es muy difícil implementar experiencias macro. Acá lo hemos logrado con el programa de CTC, con la experiencia que como Sangari hemos desarrollado en tantos otros países. Pero me entusiasmó mucho, y te digo, me emocionó también, en ver la forma en que ellos están viviendo este programa. Y otra cosa que me sorprendió es una asistencia tan grande. Había más de 250 personas participando de un encuentro que discute estos temas. Así que muy contento de que hemos podido hacer esto, y muy contento de ver que hay gente que piensa como vos y como yo, y que está queriendo ampliar el beneficio de tantos chicos de escuelas públicas. Bueno, tenemos que aclarar que este simposio sobre enseñanza de las ciencias reunió a personas como el doctor Jorge Grandi de la UNESCO, Jorge Bertein, que está hablando con nosotros, de Sangari, el doctor Eduardo Castro de la Sociedad Científica Argentina, al doctor Pablo Iacobkis, matemático y decano de la Facultad de Ciencias Exactas, exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas, al licenciado Juan Carlos Tedesco de la Universidad Nacional de San Martín, en fin, al ministro Oporto de la provincia de Buenos Aires, bueno, a personalidades muy, muy involucradas en la educación, en cómo educar y cuáles son las mejores maneras de educar. Y el programa Sangari justamente lo que propone es educar haciendo, educar con la base del pensamiento científico. Jorge, nosotros, como te decía, yo habiendo visto cómo funciona el programa, lo bueno que es, me gustaría que todas las escuelas del país pudieran aplicarlo. Hasta ahora se hicieron programas pilotos en la provincia de Buenos Aires, en Tucumán también. ¿Qué posibilidades hay de que esto se extienda masivamente? Mira, yo creo que muchas. Hoy ya estos programas están alcanzando un número aún muy pequeño, 15.000 alumnos, pero se torna un poco más significativo si uno compara esto con hace 2 años. Hay intereses de otras provincias, provincia de Buenos Aires quiere ampliar, provincia de Tucumán también, el Banco Interamericano que ha venido apoyando esta experiencia al inicio y la evaluó y está profundamente contento, y en fin, yo creo que lo que en general lo que tenemos que hacer es animarnos a entrar en una área como es la enseñanza de la ciencia, sin pensar que primero tenemos que solucionar algunos otros problemas estructurales que tenemos en la educación y en las salas de aula. Este también es un problema estructural, y algunas veces no se encuentra una respuesta a tantos problemas que la educación enfrenta, sobre todo educación que le falta la calidad necesaria, y se postergan algunas decisiones. Yo creo que no hay que hacerlo. Creo que esto ayuda enormemente a que la educación mejore, que es un programa integrado con todas las disciplinas, y cada vez más vamos comprendiendo la importancia que tiene la ciencia y el conocimiento científico en el siglo XXI. Entonces, bueno, creo que tenemos que ir nosotros, vos desde un medio tan importante como el tuyo, yo de donde estoy ahora, en una empresa que intenta llevar estos beneficios a muchos más, o los participantes de este encuentro, seguir luchando para que se abran espacios para una enseñanza tan importante como esta. Claro, en esto creo que hay que pensar, como alguna vez alguien dijo, no podemos poner la excusa de que como somos pobres no podemos hacer ciencia. Hay que hacer ciencia justamente porque el país no es el país desarrollado y todavía tiene muchas cuentas por saldar por delante, porque eso es lo que va a permitir un avance a saltos y no a pequeños pasitos, ¿no es cierto? Y lo mismo podría decirse en educación. Si esperamos a pasar todo en limpio, a tener todo prolijito, tal vez no empecemos nunca. Hay que empezar, aunque no sea en las condiciones óptimas, porque estas destrezas, esta forma de pensar, el pensamiento crítico que se desarrolla con la enseñanza de las ciencias bien hechas en la escuela, desde el primer grado, como lo están haciendo ustedes con el programa que llevan adelante,
después redunda en todo lo demás, ¿no es cierto? Es aprender, justamente aprender a pensar. Exactamente, y además nunca va a estar todo bien arregladito en la educación en ningún país del mundo. O sea que tenemos que sumarnos a ese intento de arreglar esos problemas, y todo demuestra, mira, todas las evidencias. Nosotros tenemos hoy 600.000 alumnos entre Brasil y Argentina. Acabamos de comenzar a trabajar con la versión que hemos adaptado al currículum de Estados Unidos. En 3 meses hay 20.000 alumnos en Estados Unidos, en 15 o 14, no me acuerdo exactamente, estados de Estados Unidos. O sea, tenemos que hacer eso, es importante, y esos resultados que vos comentabas de PISA son significativos independientemente de las dos opiniones que existen, que ambas son ciertas, pero los resultados, no de PISA, sino inclusive de las evaluaciones nacionales en toda América Latina, nos muestra que estamos muy rezagados en relación a los otros países. Entonces tenemos que acelerar el paso, y acelerar el paso es tomar decisiones como estas que dan ciertos. Una última pregunta. ¿Ya hicieron algún tipo de evaluación de rendimiento en las pruebas habituales de estos chicos que han pasado por una experiencia diferente en lo educativo? Sí, siempre hacemos y utilizamos pre y post test, tanto en el caso argentino como en el caso brasileño. ¿Qué es lo que da acá hoy cuando comparás pre y post test en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Tucumán? Mejoras entre el pre y post test del 25 al 30% en la capacidad cognitiva de los alumnos, que es lo que aparece, por ejemplo, en las 160 escuelas, 100.000 alumnos, en las escuelas que están ubicadas en las favelas de Río de Janeiro. Porcentajes similares en los cuartos, quintos, sextos grados de mejoría, que son porcentajes muy elevados en educación, que demuestra que está dando cierto, que los chicos realmente aprenden mucho más. Y lo importante es que se está probando muchas veces en las escuelas más vulnerables, o sea, esto toma una significación aún mayor, ¿no? Claro, y tiene una razón social, y si nosotros queremos fortalecer la democracia como es el deseo de todos en un país como Argentina o en América Latina en general, tenemos que democratizar el acceso al conocimiento y a la enseñanza de la ciencia. Hoy decía, por ejemplo, Tedesco, que hay 3 grandes alfabetizaciones en este momento que son el centro de los esfuerzos: la alfabetización para aprender a escribir, la alfabetización digital y la alfabetización en ciencias. Y es cierto, esos son los 3 grandes desafíos que tenemos, y ese es el esfuerzo que creo que hay que hacer y que tenemos que dar. Todo el mundo se da cuenta, y todos vamos a decir que es absolutamente políticamente correcto hablar de la importancia de la enseñanza de la ciencia. Tenemos que convertir eso en una realidad y convertirlo realmente en una prioridad y una política pública. Exactamente. Jorge, muchísimas gracias, un gran abrazo, y saben que cuentan con nosotros para difundir esta necesidad de que los chicos puedan aprender a pensar en el aula. Muchas gracias, Nora, muchas gracias a vos, y muchas gracias por contar con vos y con el apoyo en estos esfuerzos. Un gran abrazo. Otro grande. Fue el doctor Jorge Bertein, doctor en educación por la Universidad de Stanford, fue director de UNESCO en Brasil y es presidente de Sangari, Argentina.